resta del año. Está con nosotros el viceministro de Coordinación Gubernamental, don Gustavo Torrico, a quien vamos a darle la bienvenida. Viceministro, ¿cómo ve usted? 92 votos. No podía solo Mesa, no podía solo Camacho, no podía solo Evo. Es decir, parece que se han juntado parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas para decirle no al presupuesto general del Estado. La gran excusa, se podría decir, o la explicación que se ha dado es los dos artículos o disposiciones transitorias. Buenas noches, viceministro. Muy buenas noches, Junior. Tú tienes razón, era imposible obtener 92 votos para un rechazo, pero también es posible, a partir de la nueva alianza en la Asamblea Plurinacional, la que se denomina Comunidad de los que creemos en el MAS. Esa nueva comunidad de los que creen en el MAS, ¿no?, es la que ha hecho posible esta nueva alianza. Pero hay un tema más de fondo, que solamente es el hecho de frenar, de ponerle un obstáculo a este presupuesto. Y lo escuchaba unos que estaban comentando por ahí, ¿no es cierto?, de decir que se van a movilizar contra el gobierno. La Asamblea no es el Ejecutivo, señores, y creo que el que hablaba era un abogado, ¿no? La Asamblea no es el Ejecutivo. La Asamblea es el primer órgano del Estado. Y obviamente son los representantes nacionales los que han rechazado esta situación. Después de un trámite, diputados aprobó, Senado hizo las modificaciones, eliminó las disposiciones adicionales, bajó a diputados no aceptó estas modificaciones, nos fuimos a la Asamblea y en la Asamblea fue rechazado el proyecto de ley, ¿no? O sea, rechazaron completamente. Hasta ahí hicieron un mal manejo de las cosas, porque deberían haber rechazado el proyecto de acuerdo al reglamento. Si rechazas las modificaciones por la Asamblea, que es el origen, o sea, diputados, no aceptó las modificaciones, y ahí por eso es que rechazan la ley. Pero las disposiciones adicionales que les vemos y les escuchamos todo el día hablar de contrabando, que vamos a meter preso a la gente, que queremos quedarnos la plata de este tema, de los presupuestos, etcétera, pero ninguno explica cuál es la cláusula adicional o la disposición adicional que les molesta o les va a causar problemas, y podemos hacerlo uno a uno, ¿no? En la cláusula, la disposición adicional primera, modifica el parágrafo 1 del artículo 13 de la ley 169 del 9 de septiembre del 2011 con la siguiente redacción: los requerimientos de modificaciones presupuestarias en las entidades territoriales autónomas presentadas por la máxima instancia ejecutiva a la máxima instancia legislativa, vale decir alcalde o vale decir gobernador, a sus consejos, que no sean expresamente rechazados por esta última en un plazo de 15 días, podrán ser aprobadas mediante norma. Estamos agilizando el uso del dinero. ¿Les molesta? Porque si quieren y lo van a aprobar, como dicen, sin las disposiciones adicionales, no sé cómo piensen hacer el trabajo legislativo, pero si lo aprueban sin las disposiciones adicionales, estos señores van a tener que el Ejecutivo mandarle a su Asamblea la modificación puede ser aprobada, va a ir al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que ir a inscribir al Ministerio, etcétera. Llegó diciembre y no van a gastar la plata. Si así lo quieren, estamos de acuerdo, pero que quede claro, no es el Ejecutivo. El Ejecutivo mandó para que se agilicen los trámites. La segunda disposición, Junior, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio del Tesoro, a realizar débitos automáticos de las cuentas corrientes fiscales y o libretas de los entes gestores de salud
que hubieran incumplido con la transferencia a favor del Tesoro General de la Nación de las reservas de los seguros integrales destinadas al pago de rentas de largo plazo, incluidos los accesorios, etc. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si una X empresa gestora no ha pagado para la renta de los jubilados, tenemos que debitarle, o la deuda va a quedar hasta que los jubilados se mueran. A ver, explíquenos eso, por favor. ¿Ah? En el parágrafo, lo que se va a modificar, el parágrafo 12, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Viceministerio de realizar débitos automáticos de las cuentas fiscales corrientes y o libretas de empresas públicas, las que maneja el gobierno, empresas públicas, esas que nos dicen que son deficitarias y que no son deficitarias porque con eso pagamos la renta dignidad del bono Juancito Pinto y podemos demostrarles cuánto ganan, cuánto se junta y cuánto se traspasa. De esas empresas públicas, ante el incumplimiento de las resoluciones del Consejo Superior, es un tema obviamente que atañe al presupuesto. La tercera disposición de la que pelean, se crea el Fondo de Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, FONDECIT, para incentivar el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a ser ejecutados a través de universidades e institutos técnicos tecnológicos en beneficio de sectores estratégicos productivos. Vamos a crear fondos, obviamente estamos destinando de los 5.000 millones una cantidad X. ¿A qué se oponen? ¿A que le demos plata para que investigue a la universidad? ¿O no tiene la universidad la capacidad de investigación? Que lo digan claro. Porque aquí se quiere crear un fondo para que, a ver, posite litio, para decir biodiesel, a ver, investiguemos qué más podemos hacer. Y esa plata la va a poner el gobierno. Si no la quieren, bueno, se oponen. Cuarta, el órgano ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará la constitución y funcionamiento de empresas especializadas en la prestación de servicios con innovación tecnológica en el ámbito de servicios financieros. Todo esto es presupuesto, porque para hacer el funcionamiento, la constitución de estas empresas especializadas que están llegando con los bitcoins y demás monedas virtuales, negocios virtuales, importaciones, etcétera, para hacer, hay que crear pues la lógica o la normativa, porque si no luego vamos a tener un sinfín de estafas a nuestros ciudadanos. ¿A qué se oponen? ¿Les molesta en algo? Quinta, se incorpora la disposición final única de la ley 1431 del 25 de mayo consiguiente la asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación a favor de la Procuraduría General del Estado para el cumplimiento de obligaciones que el Estado asume en acuerdos de solución amistosa. Vale decir, tenemos, el procurador dijo que tenemos no sé cuántas demandas más por problemas de la nacionalización. ¿Sí? El último fue una que salió a favor, pero otras salieron en contra. Si llegamos a una solución amistosa, la Procuraduría tiene que tener pues fondos para pagar esa solución amistosa. Nos oponemos, o sea, no pagamos. Nos va a interesar un comino, discúlpame, Junior, lo que diga la Corte Internacional de Justicia. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sexta, se modifica el artículo 393 de la 396 del Servicio Financiero del 21 de agosto, requerimiento de información para el ejercicio de la supervisión consolidada, escúchame esto bien, Julio, de grupos financieros. La autoridad de supervisión del sistema financiero así podrá requerir la información que se quiera. Grupos financieros, llámese Banco Fácil, que tenía su banco, que tenía su inmobiliaria, que se compraba terrenos, que se vendía terrenos y que nos mamaba la plata a todos. ¿Se oponen a eso? ¿Por qué? ¿Son parte de eso? Ni tú, ni yo, ni el 99.9 de este país pertenecemos a grupos financieros. ¿A qué se están oponiendo? Y séptima, que va en el mismo, que dice que los sujetos obligados, o sea, si uno de fácil, un gerente, etcétera,
de fácil lo ponemos como ejemplo, hubiese denunciado y hubiese tenido las normas de que oiga, están así robándose la plata, entonces ese quedaba más o menos como un informante y quedaba libre de todo. Con esta lectura, Junior, muy rápida, obviamente, ¿a qué se opone? ¿Cuál es el contrabando? Yo quiero que me lo digan, porque lo que pasa es que muestran todo el tiempo, les gusta hablar de palabras fáciles. Te hablan el contrabando que están metiendo. Estoy leyendo las disposiciones y no hay ningún contrabando. Los presos políticos, incluyendo a Andrónico, ¿no? Pásennos una lista de los presos políticos. Nadie tiene la lista. Entonces, todas estas cosas hacen que sus representantes, a lo que las universidades deberían hacer una reunión con sus municipios, etcétera, y convocarlos a que expliquen uno a uno y por qué se oponen. Acabo de escuchar al asesor, creo que era de San Simón, no estoy muy seguro, que decía estos temas de contrabando. ¿Y cómo vas a hacer ahora legislativamente, Julia? Cuando en una sesión de diputados se aprueba una ley o se rechaza una ley indiferente, el mismo otro diputado puede ya anunciar, ¿sí?, que se va a volver a tratar el tema, que él va a presentar una reconsideración y tiene 48 horas para hacerlo, a no ser, como te digo, que lo haya hecho verbalmente en pleno hemiciclo. La asamblea es otro tema, porque la asamblea juntas dos cámaras. La asamblea es convocada para un tema específico. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Va a ser la reconsideración, Junior, de este proyecto rechazado, cuando la Constitución y además el reglamento de debate te dice rechazado el proyecto, no podrá ser tratado nunca más hasta la próxima legislatura. ¿Cómo vas a hacer? ¿Se van a inventar otro proyecto? ¿Va a poder hacer un proyecto de presupuesto diputados? No le compete, es un tema del Ejecutivo. Entonces, ¿quiénes se han metido en este lío? ¿Y por qué nos están acusando al gobierno? Ministro, ¿qué se va a hacer ahora? Es la principal pregunta, teniendo en cuenta que hay universidades, municipios y gobernaciones que necesitan la plata. El Estado igual la necesita, pero no tienen para pagar ni sueldos, dicen, de noviembre, diciembre y menos aún aguinaldos. ¿Qué se va a hacer? Más allá, digamos, de las explicaciones, lo que necesitan los gobiernos subnacionales y las universidades del país es la plata, digamos. Usted dice, el ala evista, Creemos y Comunidad Ciudadana son quienes se han opuesto, son los 92 votos que le dijeron no a este presupuesto. Así es. No hay ahorita una forma legislativa de hacer las cosas. El proyecto fue rechazado y debe ser tratado recién en la próxima legislatura. Ahora, siempre hay que usar la cabeza, la imaginación, la inteligencia. Se puede llegar a algunas formas, no las voy a decir ahora, pero sí hay algunas formas en las que sí se puede trabajar este tema. Pero no es como aquí menciona la senadora Andrea Barrientos, por ejemplo, que muestra su total desconocimiento pues de la normativa. Ya están 3 años y creo que deberían haber aprendido algo, ¿no? La oposición encabezada por Comunidad Ciudadana ha anunciado la presentación inmediata de proyectos de ley alternativos para la presentación, para la aprobación de un presupuesto general del Estado reformulado. ¿Quién hace el presupuesto del Estado? El Ejecutivo. O sea que los senadores ahora se van a inventar proyectos alternativos. Lean un poquito la Constitución, lean un poquito el mismo reglamento de debates, por favor. Hablan tan de memoria. Aquí don Héctor Arce, por ejemplo, diputado del MAS, a simple denuncia malintencionada político por cuestiones de persecución política, nos van a revisar nuestras cuentas o de nuestras familias. ¿De qué mierda tienes, Héctor? Tú eres un grupo financiero corporativo, como dice la cláusula adicional.
De verdad, ni siquiera lo han leído bien, ni siquiera lo han masticado. Nadie está hablando del ciudadano, ni del político, ni del policía, ni de nada. Estamos hablando de entidades financieras múltiples. Le estoy poniendo ejemplo, diputado Arce, Fondo Fácil. El Fácil era esto, un conglomerado financiero. Para que no exista estas cosas, se está pidiendo información, se está poniendo... ¿A qué se oponen? ¿Te opondrías tú? Junior, a mí qué me importa si van a hacer eso a los grupos financieros. Yo apenas tengo la cuenta de mi sueldo. ¿De qué se están quejando? Bueno, no sé si tengan otras cosas ocultas. Aquí, esto ocurre más o menos, Junior, como en el tema del tema judicial, ¿no? Del que se han olvidado todos los medios, todos lo han dejado por este tema. El tema judicial está en la cancha de los legisladores. Esto está en la cancha de los legisladores. ¿Sí? Puede encontrarse una idea bastante positiva con la que podamos salvar este tema, pero mucho dependerá bueno, en política hay que hacer las reuniones, hay que hablar con la gente, hay que explicarnos y ver a ver alguna salida alterna. A nosotros no nos interesa dejar sin presupuesto a las universidades ni a los municipios. Sabemos que las universidades, fui presidente de la Comisión Económica un tiempo, sabemos que las universidades llegan con el límite a octubre. A octubre llegan con el límite, ya un cachito más, noviembre arrastran un poquito. Después, ¿cómo han tenido ese juego de rechazar un proyecto de ley cuando te podían dejarlo en suspensión y buscar las reuniones necesarias para que en estos días podamos hacer? No hay forma ahorita. No puedes llamar a una reconsideración de asamblea, no se puede. Entonces, estos tipos tendremos que verlo. Viceministro, lo que usted me dice, no sé si estoy entendiendo bien, en estos momentos legislativamente no hay forma de asignar estos recursos económicos. Es decir, deben estar varios genios, digamos, humeando la cabeza pensando que se va a hacer. Legislativamente no es posible. No es posible. No es posible porque la Asamblea en realidad se convierte como la Corte Suprema, si se quiere. Sí, o el Tribunal Constitucional lanzó su fallo y lo lanzó. Y eso le dice claramente, el reglamento es rechazado, el proyecto de ley no podrá ser considerado hasta la siguiente legislatura. No tomaron en cuenta nada. Lo que pasa es que nuestros legisladores funcionan con el hígado. Y aquí no se funciona cuando los legisladores ni con el hígado ni con el corazón, compañeros. Se funciona con el cerebro y viendo las necesidades de un pueblo. No los besinches que hacen ahí, etcétera, etcétera. No funciona así. Donde todos se creen enemigos, cuando el político tiene adversarios políticos ideológicos, no tiene enemigos. Hemos sido opositores nosotros, hemos sido oficialistas también, y ustedes han sido testigos de lo bien, en realidad, que nos llevábamos como amigos, etcétera, más allá de las peleas que teníamos en el Parlamento, con la gente del MNS, con la gente de la UCS, ahí recordar nomás al doctor Sandoval, a Chelelo Áñez, a Oscar Gazi, la gente que hacía política, pues dejen de hacer politiquería, o aprendan de sus mayores. Ministro, vamos a esperar a ver qué pasa, porque se anuncian movilizaciones a partir de la próxima semana. Ustedes dicen los 62 votos fueron los asambleístas que apoyan la gestión de gobierno, los 92 votos fueron los opositores y la bancada evista. Eso quiere decir que en todo caso ustedes podrían decir, bueno, señores, pregúntenle a los 92 legisladores por qué no aprobaron el presupuesto general del Estado. Nosotros con nuestros 62 votos le dijimos sí. Ahora, el problema es cómo asignar esa plata. Fíjese usted, son casi 80 millones de bolivianos solo para la Gabriel René Moreno. Es decir, ¿cómo se va a destinar esa plata? Porque hay quienes incluso plantearon, aprueben por decreto, decían, ¿no? Es decir... No se puede por decreto, Junior. No se puede. Lo que pasa es que el proyecto de presupuestos reformulado viene generalmente a solicitud de las mismas universidades, gobernaciones, municipios, etcétera.
¿no? Un Sucre, por ejemplo, pidió creo que 9 millones y se le estaba asignando 30. Entonces, si a eso se oponen sus legisladores, yo no mandaría a nadie, de verdad, ¿no? Porque no valdría que no tenga legisladores para que se opongan a lo que me conviene el departamento. Pero bueno, legislativamente es imposible, pero se podrá encontrar, siempre se puede encontrar cuando uno se pone a pensar y a pensar sobre todo en el bienestar común. Siempre podremos encontrar alguna salida que no es el decreto, desde ya. Esto tiene que solucionarlo la Asamblea y si nosotros tenemos un par de ideas que la hemos estado debatiendo, acaba de terminar el gabinete junior, entonces ahí vamos a poder ver, de ponernos de acuerdo, ver con los fiscalizadores, etcétera, para ver cómo logramos solucionar este entorno o ponerles unas ideas que ellos puedan utilizarlas, ¿no? Gracias, viceministro, por atender nuestra invitación. Esperemos conocer en las próximas horas cuál va a ser la propuesta, ¿no? Porque nos imaginamos que es una propuesta que va a tener que tener apoyo político para lograr destrabar estos casi 6.000 millones de bolivianos que están a la espera de que se apruebe una norma para que empiecen a distribuirse la platita a los gobiernos subnacionales y a las universidades. Gracias, viceministro. Muchísimas gracias, Juno. Si me permites un segundito, por favor, para manifestarle mi solidaridad ante el ataque artero, bajo, que ha sufrido el vocero presidencial de parte del diputado asambleísta nacional, que como siempre, cuando no hay las ideas, no tienen nada, se meten con la familia, mienten y hacen una serie de cosas. Mi solidaridad con Jorge y mis respetos para él. Muchísimas gracias, Juno. Muy buenas noches. Gracias, viceministro. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está con nosotros aquí en los estudios de la red de TV en Santa Cruz el señor Agustín Zambrana, que es el líder del Búnker Tercera República, porque hoy llegaron hasta el Tribunal Supremo Electoral de La Paz. Buscan llevar adelante la consolidación de esta, que es una alternativa política a nivel nacional para las próximas elecciones presidenciales. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Frente a los incendios no es